Ya les hice perder bastante tiempo. Eh, Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de cuándo estén escuchando esto. Seguimos en cuarentena y seguimos en pandemia y seguimos con una cursada virtual. Como les dije en el audio anterior, solemos hacerlo con ustedes en vivo, esta vez es diferente y va a costar un poco más la interacción. Bien, vamos a hablar en primera instancia de uno de los casos problema, que es tumor mucinoso de ovario. Bien, mi nombre es Pablo Martín Marenco, ya nos conocimos en otro de los audios de carcinoma de cuello uterino. Uno puede empezar a razonar los tumores de ovario en función de la célula de la cual derivan. El grupo de tumores que vamos a hablar ahora derivan de el epitelio superficial que recubre al ovario, que no es más que un epitelio cúbico simple. Bien, esos son los tumores epiteliales del ovario. Bien, por otro lado, el ovario también tiene células germinales y de ahí también van a derivar otro grupo de tumores, y el ovario conserva una función endocrina. Bien, de los cuales también van a derivar otra familia diferente de tumores, y estos tumores van a afectar a diferentes edades. Los tumores del epitelio superficial del ovario son característicos de pacientes de edad más avanzada. Y hay un par de cosas que tal vez son importantes para entender la biología de la enfermedad y la historia natural de la enfermedad. Bien, una de las características que tiene el ovario que es el único órgano realmente intraperitoneal por su desarrollo embrionario, y eso implica que la capacidad de estos tumores de, al romperse, empezar a invadir estructuras cercanas es muy alta. Bien, y uno se va a comportar de una manera tal para, digamos, evitar la propagación del tumor, para decirlo de alguna manera. En un segundito lo desarrollamos un poco más eso. Bien, esa es una de las características que tiene. Y por otro lado, a una lógica que ustedes se tienen que empezar a familiarizar de a poquito es que hay tumores de presentación esporádica. Bien, esos tumores de presentación esporádica son en pacientes que no tienen un antecedente genético puntual de tener la enfermedad, de tener un síndrome genético, para decirlo de alguna manera, y son tumores que se presentan solos, ya sea por factores de riesgo ambientales o otras cuestiones. Bien, en el caso que hablábamos el otro día, el grupo de tumores de cuello uterino son tumores esporádicos. Las pacientes que tienen un antecedente de infección de HPV son las que van a tener el tumor. Bien, ahora no hay un síndrome genético asociado por alguna mutación de un protoncogen que va a llevar a tener un grupo de tumores de cuello uterino. En mama y en ovario hay un grupo de genes que al lesionarse producen una predisposición para tener estos tumores. Bien, y es el grupo de pacientes que tienen alteraciones en los genes BCRA. Bien, y eso lo van a ver con mayor predisposición en las mujeres en tener cáncer de mama y ovario, y en los varones que tienen esta mutación pueden llegar a tener mayor predisposición a tener cáncer de próstata. Bien, ahora, estos tumores que se presentan en forma esporádica o relacionados a algún síndrome genético es una forma de enfocar la enfermedad. De otra forma muy distinta de enfocar esto es que hay tumores que son primarios de un lugar, que derivan de esa zona, o tumores que son metastásicos. Bien, abro un ejemplo, lo vamos a hablar probablemente con mayor profundidad en el área, digamos que en el teórico correspondería a pulmón. El pulmón es un órgano que tiene una gran cantidad de tumores primarios, y a su vez es una zona donde se recibe una alta cantidad de tumores metastásicos. Bien, en el ovario está todo el grupito de tumores primarios de ovarios, de los que estamos hablando ahora, y a su vez hay un grupo muy pequeño de tumores que son metastásicos al ovario. Y esos tumores que son metastásicos al ovario pueden llegar a ser derivados de mama, derivados de la vía digestiva y demás, que lo vamos a ver en un ratito. Bien,
Entonces hay distintas formas de empezar a estructurar la lógica de pensar las enfermedades oncológicas. Por un lado, si son tumores primarios o metastásicos desde el lugar, y por el otro lado, si esos tumores están o no relacionados con algún síndrome genético, y serían aquellos tumores con predisposición genética y aquellos tumores que se presentan esporádicamente en los pacientes. ¿Bien? Ahora vamos a nuestra paciente en cuestión. Primero tiene una edad, bien, es una paciente de sexo femenino de 52 años, corresponde al grupo etario que va a presentar esos tumores, bien, y tiene una forma de presentación clínica. Las pacientes pueden ir a ustedes sintomáticamente o sin presentar ningún síntoma, y que ese tumor que ustedes encuentran o enfermedad oncológica que encuentran sea un hallazgo, o ustedes estén buscando enfermedades muy chiquititas, como puede ser en la mama. A toda la población se le hace una mamografía para encontrar ya sea momentos pretumorales, bien, de carcinomas in situ, o cuando los tumores no son clínicamente evidenciables y son muy chicos. Bien, esta señora tiene 52 años, como les decía, tiene la edad para tener un carcinoma, mejor dicho, un tumor de ovario, bien, y va a ustedes por presentar un síntoma. Es una paciente sintomática. Presenta distensión abdominal y dolor abdominal y alteraciones en el ritmo evacuatorio. Ustedes pueden hacerle un grupo más de preguntas, algún otro síntoma que tiene, bien, la paciente puede referir que tiene pesadez abdominal y puede referir que tiene, por otro lado, mayor cansancio, y pasan al examen físico. Y en el examen físico ustedes pueden palpar una tumoración muy grande o voluminosa en la fosa ilíaca derecha. Solicitan una ecografía y ven una masa quística con sector sólido. Para que se den una idea, para que sea algo que empiecen también a tener en cuenta, es que los quistes simples son cavidades repletas de líquido con una pared, y si esa pared empieza a tener un componente sólido o tiene ya un componente sólido mucho más grande, bien, las posibilidades de que eso deje de ser un quiste simple y se transforme en un quiste con un área sólida con capacidad de ahí tener una enfermedad oncológica es bastante alta, y uno empieza a sospecharlo. Bien, esto se trata de una masa quística con un componente sólido, lo cual nos hace llamar la atención. Bien, las cirugías en el carcinoma de ovario en general, bien, tienen una lógica. Bien, la cirugía oncológica se plantea como una cirugía oncológica. Acá en este caso se sospecha, la paciente tiene una gran distensión abdominal, que es como suelen presentarse, a expensas de estas grandes masas que dan estos tumores. Bien, en la exploración, o mejor dicho, en la cirugía que se va a ser protocolizada. Se van a tomar muestras de peritoneo, se va a tomar, digamos, más allá de la muestra de peritoneo, no, va a tener todo un procedimiento enfocado a, ya que es un tumor que se produce en un órgano intraperitoneal, no ser el médico en el acto quirúrgico el que produzca la diseminación de ese tumor. Bien, ¿cómo suelen ser estos tumores? Estos tumores suelen ser muy voluminosos, multiloculados, bien, que tienen zonas de grandes cavidades separadas por tabiques, y van a estar compuestos dentro por un material gelatinoso. Bien, ¿cómo son estas células? Las celulositas van a ser particularmente células cilíndricas, altas, pueden ser ciliadas y con mucina dentro. Bien, que van a ser esas células las que van a producir todo este material gelatinoso que va a tener el tumor adentro. ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta? Que los tumores mucinosos del ovario, estas células se parecen a las del cuello uterino, las células endocervicales. Bien, y cada uno de estos tumores del epitelio superficial del ovario
van a tomar las características ya sea de la trompa de Falopio o del endometrio. Estas en particular se parecen a las células que revisten el canal endocervical. ¿Bien? ¿Qué fue la pieza que se sacó? Es una pieza de varios centímetros de diámetro, bien, con múltiples lóbulos o loculada por esos tabiques que están separadas, y dentro va a tener todo este material gelatinoso. Bien, ahora, estos tumores pueden ser benignos, que sea la gran masa la que está presentando los síntomas y la paciente tenga síntomas por obstrucción de algún órgano y por la ocupación de esa gran masa en el abdomen. Pueden ser borderline, que tiene una capacidad muy baja de haber producido metástasis, o estos tumores ya pueden ser carcinomas con todas las letras, con infiltración del estroma, y con eso abre toda una característica del comportamiento tumoral que pueden llevar a implantes peritoneales, ¿bien? Pueden llevar a metástasis a distancias, metástasis ganglionares, ¿bien? Y adivinen en qué va a estar el pronóstico. El pronóstico en gran parte va a estar si esto es un tumor borderline, digo benigno o borderline, o si es un tumor maligno, ¿bien? Que ya presente infiltración. Si se acuerdan y vieron esa primera diapositiva que habíamos planteado en carcinoma de cuello uterino, los tumores de ovario van a encontrar ahí, digamos, la incidencia y la mortalidad. Son tumores con una incidencia muy bajita a comparación del resto de los tumores ginecológicos, pero que tienen una tasa de mortalidad bastante alta. Y el problema está en que se presentan ya en un momento avanzado de la enfermedad. ¿Bien? Por eso es tan importante hacer las cosas bien de entrada. Un diagnóstico correcto, un comportamiento quirúrgico correcto y por otro lado un correcto diagnóstico histológico. Lo que van a ver en los tumores benignos es estas celulitas de las que yo les estaba hablando, que son células cilíndricas, ciliadas, de las cuales pueden llegar a presentar en su interior un contenido mucinoso, bien, de mucina. Por otro lado, pueden haber tumores borderline, que acá lo que van a ver es mayor atipía celular, y ahí es donde yo veo que el núcleo de esta célula respecto del núcleo de esta célula no se parece, hay anisocariosis, los citoplasmas en sí de las células no se parecen, hay anisocitosis, y eso es respecto de cómo es una célula respecto de otra. Ahora, histoarquitecturalmente, estas células presentan un alto grado de displasia, bien, y están estratificadas o pseudoestratificadas. ¿Qué es lo que uno debería ver aparte de esto? ¿O qué, a ver, qué factores hablarían de descartar que esto es un tumor mucinoso borderline y no un tumor mucinoso maligno? Es que no hay infiltración del estroma. Bien, esta situación es diferente. Acá ya hay infiltración del estroma por estas células. Bien, y si ustedes lo ven, el contenido o la característica sólida y la celularidad que presenta el tumor en sí es mucho más alta. Bien, estos tumores tienden a formar glándulas y histológicamente se parecen a los tumores del tubo digestivo, bien, a un carcinoma de colon. El punto está en poder diferenciar eso en función de los datos clínicos y por otro lado descartar que esto no sea una metástasis de un tumor, bien, del colon al ovario, que los existen. Y ahí es donde ustedes van a empezar a utilizar una palabra y una técnica con la que se tienen que familiarizar, que es la inmunistoquímica, que lo que va a hacer es marcar receptores o, digamos, tanto moléculas en el núcleo como moléculas dirigidas en el citoplasma, que uno ya sabe cuáles son, y con eso diferenciar el origen probable de ese tumor. Acá vemos otra diapositiva con invasión estromal por las células tumorales, bien, y
a un breve resumen, si me olvidé de nombrarles algunas cositas, es el 15%. A ver, estos tumores representan de todos los tumores del epitelio superficial del ovario solo el 15%, la gran mayoría son benignos y solo el 15% son malignos. ¿Bien? Y se presentan como cistoadenomas, como grandes cavidades llenas de esta sustancia gelatinosa, y la edad de presentación es entre pacientes de 40 a 60 años. ¿Bien? También pueden ser frecuentes en edad reproductiva y dejan de ser benignos cuando en la macroscopía empiezan a tener zonas sólidas. Bien. Y hay una característica particular que se llama el pseudomixoma peritoneal, que es en ausencia de un tumor de ovario, todo el, digamos, como les decía, todo el peritoneo está revestido por estas células, bien, que tienen un comportamiento bastante agresivo. El carcinoma de colon versus el colon puede recibir metástasis, bien, derivados de la próstata, derivados de la mama y derivados del estómago y el ovario. Y por otro lado hay un grupito de tumores metastásicos en el ovario, que en su gran mayoría pueden estar derivados de la mama, también del colon, del estómago, el endometrio y del páncreas. Y esto es lo que yo les decía, hay marcadores puntuales, bien, que es una técnica con inmunohistoquímica, que son anticuerpos dirigidos contra moléculas de las células, y cada tumor va a presentar marcación puntual para una de ellas. Bien, si hago un panel de inmunohistoquímica, pensando que ese tumor puede ser metastásico, voy a pedir marcadores relacionados con colon y marcadores relacionados con el ovario. Y en caso de que marquen, ya sea CA125, citoqueratinas y demás, va a ser un tumor primario de ovario. En caso de que marque el resto de lo que pedí, puede ser un tumor metastásico de el colon al ovario. ¿Bien? Bueno, y básicamente esto es el caso. ¿Bien? En caso de que se quieran comunicar con nosotros, y espero que empecemos a interactuar un poco más, está el Classroom, ahí nos pueden encontrar a la mayoría en caso de que tengan unas dudas o algo que nosotros lo podamos ayudar. Es poco probable que lo administrativo lo podamos resolver, siempre que sea académico estamos mucho más predispuestos. Están divididos por comisiones y en particular yo estoy en la comisión de los jueves noche. Bien, espero que se estén cuidando, espero que estén estudiando y que esto nos lleve a todos a buen puerto. Les mando un saludo y hasta la próxima.